¿Qué pasa cuando una pareja que lleva bastante tiempo sin tener intimidad invita a su casa a unos vecinos que viven su sexualidad con una libertad completamente distinta? Esta película tiene un secreto que no verás venir y pasarás todo el tiempo pensando que se trata de una cosa cuando realmente estamos hablando de algo mucho más profundo. La invitación tiene una premisa muy simple, que desde el tráiler te lo canta y no tiene ningún pudor en mostrártelo. Hay una pareja que vive en un departamento, que tienen tiempo viviendo juntos y que aparentemente han perdido el deseo, han perdido la intimidad y han perdido las ganas de vivir juntos en pareja. Es en ese momento cuando surge una invitación de unos vecinos que viven precisamente arriba de este departamento y que aparentemente tienen algo que esta pareja no tiene. Esa chispa de la libertad, esa chispa del deseo y de la intimidad que se tiene cuando uno apenas está empezando una relación. Esta ya es una situación bastante provocadora, porque tenemos por un lado a una pareja casada, desgastada por la rutina, y a dos personas mucho más abiertas sexualmente, mucho más cómodas, hablando de sexo, del deseo, y aparentemente también mucho más conectadas entre ellas. Hay algo en esta película que me pareció sumamente interesante, y es que desde el inicio te das cuenta de que se trata de una pareja que ha perdido todo, y no estoy hablando de lo material ni lo económico, sino que ha perdido todo esposo de relación y de intimidad. Y precisamente se introduce unos seres externos para poder revelar todo lo que se ha ido ocultando durante tanto tiempo. Aquí vemos entonces a un esposo que está completamente cansado, agotado y algo también no menor frustrado. Frustrado con la vida que lleva, con una energía de alguien que simplemente quiere tirarse al suelo, y literalmente lo hace, para sufrir tranquilo. Entonces, imagínate llegar a tu casa con todo eso a cuestas y descubrir que tienes que recibir a dos personas que casi sin proponérselo van a empezar a poner frente a ti varias de las cosas que tu propia relación ha ido perdiendo. Pasan unos minutos, aparecen algunas copas, la conversación empieza a soltarse y rápidamente entiendes que esta noche tiene bastante más debajo de lo que parecía. Y creo que ahí está justamente el atractivo de la invitación, porque con esta premisa perfectamente podrías hacer una comedia bastante ligera sobre una pareja aburrida, unos vecinos sexualmente liberados, celos, deseo y una propuesta que empieza a cruzar ciertos límites, y probablemente funcionaría. Pero la película utiliza todo eso para meterse poco en algo mucho más incómodo. Una relación que lleva bastante tiempo deteriorándose mientras sus dos integrantes siguen actuando como si todavía pudieran mantener todo bajo control. Eso es algo que sucede en muchas de las relaciones, no nos están contando algo nuevo. Sin embargo, la forma en que nos va envolviendo la historia, que nos va llevando conversación tras conversación, hace un viaje súper rápido de cómo una relación puede pasar de un aparente estado de tranquilidad y de amor incluso a un estado totalmente sombrío. Pero antes de meterme más en la relación, quiero hablar de algo que me llamó muchísimo la atención mientras veía la película, y es la casa. Prácticamente todo ocurre dentro de este departamento, que no es ciertamente chico, pero aún así nunca sentí que el espacio se agotara. La sala, la cocina, los pasillos, el estudio, cada pequeño lugar termina acompañando un momento distinto de la conversación, y conforme la noche se vuelve más incómoda también cambia la manera en la que percibes esos espacios. Hay momentos en los que incluso sientes que estás viendo una obra de teatro, y esto tiene mucha relación con el origen de la película. Recordemos que esta no es una película original, sino más bien es un remake de una película que no tiene el mismo nombre, sino más bien que se llama Sentimental. Es una película de Seth Grey, y esa historia viene originalmente a su vez de una obra teatral que se llama Los vecinos de arriba. Este es un detalle buenísimo para poder entender la película, porque toda su fuerza está construida alrededor de cuatro personas, un espacio bastante cerrado y conversaciones que empiezan siendo relativamente normales hasta que poco van abriendo heridas. Heridas que estaban ahí y que nadie las sacaba a colación. Aquí una mirada o un gesto puede cambiar una conversación. Una pausa puede volverse incómoda, y una broma que en otro contexto no significaría demasiado puede tocar exactamente el lugar
que el otro lleva años intentando proteger. Esa herencia teatral también hace que las actuaciones tengan muchísimo más peso, más bien que requieran muchísimo más peso. Y déjame decirte que estas cuatro personas realmente le dan ese peso y soporte a toda la película y no necesitas nada más que escuchar todos estos diálogos que te provocan, que se transponen uno tras otro, que te dan una sensación de tensión, pero también de diversión. Y ese es un logro que me parece súper válido de aplaudir. Por un lado tenemos a Seth Rogen, que para mí termina siendo el que más sostiene el ritmo de la película. Tiene un timing cómico ya conocido, que hace que su personaje pueda lanzar comentarios bastante crueles y aún así hacerte reír. Y conforme avanzan los minutos empiezas a darte cuenta de que muchos de esos chistes tienen una carga mucho más pesada. Este es un hombre frustrado con su trabajo, con algunas decisiones que tomó, con la vida que terminó construyendo y también con un duelo que todavía lleva encima. Así que el humor empieza a sentirse como una manera de protegerse, pero también como una forma bastante efectiva de atacar a su esposa sin tener que reconocer directamente que está enojado. Y un poco de eso me hizo acordar a otra película llamada Viviendo con mi ex, que no sé si recordarán, pero es una de esas películas que también pasaron un poco por agua tibia, pero que si tienes que recordar una de las películas que tuvo este conflicto de personas viviendo juntos y luego dejar de vivir juntos por muchos conflictos que estaban guardados, pues esta es un gran ejemplo y lo relaciono mucho con esto. Aquí hay una pareja que todavía tienen rutinas, todavía pueden sentarse en la misma habitación y mantener una conversación, pero cada comentario parece arrastrar algo más. Cada broma tiene una pequeña dosis de resentimiento y cada discusión termina conectándose con problemas que evidentemente nunca sanaron. Son esas parejas que quizás desde afuera pueden parecer perfectamente funcionales, porque siguen trabajando, siguen organizando su casa, decorando, poniendo la mesa, comiendo, cenando juntos y cumpliendo con lo cotidiano. Pero cuando empiezas a escucharlas con atención, notas que llevan demasiado tiempo conviviendo también con cosas que nunca terminaron de hablar. Y ahí entra una imagen que para mí resume bastante bien la película, que es toda esa sociedad que vas escondiendo debajo de la alfombra. Puedes mantener la casa ordenada, recibir visitas, abrir una botella de vino, poner música y hacer que todo parezca absolutamente normal. Pero ahí, detrás de todo eso, están las decepciones, las frustraciones, decisiones que todavía te duelen y pequeños reclamos que un día decidiste no decir porque parecía más fácil seguir adelante. Los vecinos cumplen entonces esa función de mover todo lo que está debajo de la alfombra. No llegan con la intención de destruir esa relación, creo que no, pero su presencia obliga a Joey y Angela a compararse, y la comparación es peligrosísima cuando ya vienes sintiéndote insatisfecho. Ellos ven a una pareja que habla de sexo con naturalidad, que parece cómoda con su cuerpo, con sus deseos y con una forma bastante más libre de relacionarse. Y eso inevitablemente empieza a poner en evidencia lo que ellos mismos han ido perdiendo. Angela ve algo que le despierta curiosidad y que parece recordarle una versión de sí misma que hace tiempo no siente, mientras que Joy, el personaje de Seth Rogen, se encuentra frente a un hombre que parece tener una seguridad que él claramente no tiene y que, sin necesidad de atacarlo directamente, empieza a tocar varias de sus inseguridades. Por eso me parece muy interesante la forma en la que Olivia Wilde interpreta a Angela, que de hecho, un dato curioso, es también la directora. Hay momentos en los que puede ser provocadora, calculadora e incluso manipuladora, porque claramente está empujando una situación que sabe que puede incomodar a su pareja. Pero reducirla simplemente a eso sería quedarse corto. Ella está frustrada, necesita sentirse deseada y lleva bastante tiempo intentando mover algo dentro de una relación que siente estancada. Lo que encuentra en estos vecinos es una posibilidad, una ruta de escape, quizás una fantasía o simplemente una oportunidad de probar si todavía puede sentirse viva de otra manera. Y ahí aparece algo que me parece bastante humano. Lo fácil que es confundir intensidad con conexión cuando llevas demasiado tiempo sintiéndote apagado. Esa sensación de que alguien nuevo te presta atención puede ser potentísima cuando vienes de una relación en la que la mirada del otro ya forma parte del paisaje. No necesariamente significa que quieras abandonar todo lo que tienes ni que hayas elaborado un plan perfectamente consciente, pero sí puede empezar a mostrarte cuánto echabas de menos sentirse así. Joey, en cambio, vive esa noche de una manera bastante diferente. Mientras su esposa parece buscar movimiento, él se protege constantemente detrás de la ironía.
Creo que ahí Seth Rogen está especialmente bien porque al comienzo gran parte de lo que dice resulta gracioso, pero poco a poco empiezas a escuchar el resentimiento que existe debajo, y debajo de eso el dolor. Se nota que está incómodo con la vida que tiene, que hay decisiones que todavía no termina de aceptar y que utiliza ese humor precisamente para mantener cierta distancia emocional, pero también para devolver cada golpe. Entonces cada uno trae su propia mochila, y la presencia de estos vecinos simplemente consigue que todo se vuelva más visible. Angela empuja y presiona porque quiere romper esta parálisis en la que han llegado. Joey se resiste porque cualquier movimiento amenaza el equilibrio al que ya está acostumbrado, y cuanto más intenta uno mover la relación, más agresiva se vuelve la defensa del otro. Y luego necesito hablar de los otros dos personajes. Edward Norton entra perfectamente dentro de ese conflicto porque su personaje tiene una seguridad casi irritante para Joey. Está cómodo hablando de sexo, de su cuerpo, de sus deseos y de una manera mucho más abierta de vivir su relación. Así que cada interacción entre ambos termina generando una comparación que es divertida, pero también bastante cruel. No necesita decirle a Joey, oye, soy todo lo que tú no eres, porque Joey probablemente ya lo esté pensando. Luego tenemos a Penélope Cruz, que aporta otra energía que me gustó mucho porque su personaje parece tener bastante más claro cuáles son las reglas de esta dinámica. Es atrevida, juega, participa y también provoca, pero hay momentos en los que parece darse cuenta antes de los demás de cuando una situación está dejando de ser divertida. Y déjenme decirle que tiene uno de los diálogos más sinceros de la película, precisamente porque puede mirar a esta otra pareja con cierta distancia y decir cosas que ellos mismos llevan bastante tiempo evitando. Y es así que termina funcionando como una especie de terapista que empieza a evocar o ayudar a evocar los demonios más internos que tienen los dos. Y una de las cosas que también me parece interesante es cómo se llega a desdibujar toda esta aparente perfección de la pareja compuesta por estos dos vecinos. Al principio parecen tenerlo todo, aquello que Joey y Angela han perdido. Sin embargo, conforme avanza la noche también aparecen ciertas inseguridades, límites y contradicciones en esta pareja. Eso hace que también se destruya ese mito en la película de que estás hablando de una pareja rota y otra pareja totalmente funcional y perfecta. Entonces aquí lo que importa es el contraste que generan y la manera en la que ese contraste obliga a los otros dos a mirarse. Y cuanto más lo miramos, más evidente se vuelve que la intimidad o el sexo era apenas una parte del problema. Y conforme se van soltando esas cosas, aparecen también una violencia verbal bastante fuerte. No necesariamente porque estén gritándose durante toda la película, sino porque después de tantos años juntos saben perfectamente dónde herir al otro. Cuando conoces mucho a una persona también conoces sus miedos, sus inseguridades, sabes qué cosas le duelen y qué palabras pueden desarmarla. Ese conocimiento puede servir para cuidar muchísimo a alguien, pero también cuando una relación está cargada de resentimiento, también puede convertirse en un arma bastante precisa. Y Joy y Angela empiezan a utilizarla. Eso hace que los momentos más tensos de la película funcionen muy bien, porque ya no estás viendo una discusión sobre lo que ocurrió durante esa noche, sino una especie de resumen emocional de varios años de relación. Ahora, hay algo que hace que realmente te des cuenta que esta película va creciendo en emociones, y es un detalle de la producción que me pareció sumamente interesante. La película se rodó siguiendo el orden cronológico de la historia. ¿Qué significa esto? Que los personajes actuaron como si fuera una obra de teatro. Empezaron con la emoción aquí y conforme iba avanzando la emoción y la actitud de cada personaje iba creciendo. Es así que puedes notar y puedes sentir y palpar que todo lo que está sucediendo a la mitad y al final de la película realmente ha sido un viaje intenso. Ahora, hablemos del final. El final me parece una de las cosas más realistas de lo que he visto en otras películas. Si hablamos de que el inicio parecía ser algo ya cantado, de una pareja que tenía que recuperar esa chispa, ese deseo a través de estos personajes externos, el final me parece que también termina sorprendiendo, porque podías esperar finalmente que esa promesa se cumpliera, que la pareja encontrara una manera de seguir adelante. Sin embargo, en este final encuentras una realidad sumamente dolorosa, que todas esas cosas que estaban rotas y que no tenían casi nada que ver con la intimidad o el sexo, realmente no podían recuperarse. Y es cuando la película se vuelve mucho más honesta consigo misma. No puedes salir de todo ese círculo vicioso de violencia, de resentimientos, de culpas, sin salir herido. La invitación entonces es una película
que te va a dejar pensando de todas maneras en qué tipo de relación tienes y qué tipo de relación quieres tener. Así que te invito a que la veas no solo una vez, sino 2 meses y lo converses con tu pareja o con tus amigos. Y cuéntame también qué opinas de este final. Si te gustó, si te pareció realista o te pareció muy incómodo para lo que esperabas. Nos vemos en un siguiente video. No te olvides darle like y suscribirte a mi canal. Hasta luego.